Muy buenos días, Roberto, ¿me escucha? Perfectamente, Nelson. Buenos días a usted y a las personas que nos ven y nos escuchan. Un Ya gusto. estamos en vivo y en directo ahora mismo, Roberto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué importante es siempre tomarle el pulso a todo lo que pasa en este país. Y quisiera empezar con algo que se ha movido en esta semana. E incluso la RC ha sido el grupo que más ha estado interesado, por decirlo de alguna manera, en que se investigue. Y es el caso del señor Fernando Villavicencio, Roberto, que ha tenido muchas aristas bastante desagradables, incluso desde su propia familia, ¿no? Hemos visto que con mucha pena hay una pugna ahí entre familia y esto hace que las investigaciones no se den. Desde ustedes, desde la RC, han pedido que se investigue. Cuéntenos cómo está el tema, Roberto. Sí, Nelson, gracias por la invitación. Buenos días nuevamente. Efectivamente, Nelson, el día lunes, la bancada de la Revolución Ciudadana en Quito, obviamente también acompañada por nuestra candidata a la presidencia de la República, porque hay que graficar dos momentos, o dos situaciones, o dos eventos separados. Primero, por supuesto, ¿no? Pedirle a la Fiscalía la celeridad que se requiere en un caso tan importante como este, ¿no? Un caso que generó una conmoción nacional, un caso que grafica hasta dónde ha llegado los niveles de violencia en el país. Si usted toma como base ese asesinato, más el asesinato del alcalde de Manta, más el asesinato de varios actores políticos, más el asesinato regular, perdóneme meterlo porque ahora parece que es regular Sí. asesinar a la gente en parques, en plazas, en velorios, más toda la ola de violencia, y vemos esta actitud pasiva, ¿no? Fresca, tranquila, relajada, de algunas autoridades que tienen que darle respuesta inmediata a ese tipo de cosas. Por supuesto que la bancada de la Revolución Ciudadana tomó la bandera de lucha y presentó, viene presentando unas demandas puntuales, concretas, de celeridad para que esto se aclare, ¿no? Que aparezcan los autores materiales, que entiendo ya han vinculado a algunos. De hecho, ratos después del asesinato capturaron a varios. Luego hubo un proceso de vinculación. Y lo otro también que pasó, estimado Nelson, es que a nuestra candidata, a Claro, le todas quisieron luces, atentar, claro. una persona que cogen con armas y granadas, dice esa persona muy suelta de huesos, que esas armas y esas granadas eran para atentar contra la vida de Luisa. Luego, en su declaración, esta persona se ratifica en lo que dijo inicialmente. Entonces, todo este tipo de cosas implican que hay que, bueno, empujar a la andamiada del aparataje, que es la Fiscalía, principalmente como titular de la acción penal. Vale destacar que la Fiscalía es la titular de la acción penal. Es esta entidad que tiene que dar las respuestas ágiles e inmediatas, ¿no? Para que haya general un ambiente de tranquilidad, de paz, de sosiego, ¿no? De Roberto, transparencia en este tipo de casos. Y algo importante, Nelson, que usted lo claro. decía, la producción de este tema. Bueno, todo el mundo está inconforme, empezando por la familia del señor Villavicencio, ¿no? Un hecho que lamentamos como el que más, un ser humano, padre, hermano, hijo, ¿sí? Un ciudadano, al fin y al cabo, contendor político, adversario político, Sí, no sí. enemigo personal, ¿sí? Y vemos que la familia también está inconforme. Hoy leía una nota en un periódico de circulación nacional, que también parte de su equipo, me refiero a candidatos electos, también están cuestionando ese proceso de investigación. Es decir, aparentemente nadie está conforme, estimado Nelson. Pero eso de una u otra manera sí entorpece el tema, porque yo no sé, te lo consulto Roberto, hasta en un tema de diálogo, veía que Vanegas está siendo abogado de una parte, creo que del tío, de la hermana y de un sobrino, no sé, no recuerdo bien. Pero esto está bien, digo, desde el punto de vista jurídico, que un abogado represente una parte y luego otro abogado represente a la otra parte. ¿Esto está bien, Roberto? ¿Se puede dar o deberían unificarse, por decirlo? Mira, Nelson, y yo no soy abogado, Claro, dicen que tengo pinta de abogado, ojalá lo fuera, no sé. Tengo otra pero experiencia. profesión. Ajá. Mi padre decía que muchas manos en un plato solo sirven de arrebato. Yo te digo, por sentido común, las cosas deberían tener un orden, Claro. debería haber algún nivel de organización, las defensas también deberían tener algún nivel de organización. Eso ocurre en cada uno de los procesos de las audiencias, de las diligencias que se hacen. Yo no soy quien para Claro, venir claro. a decir en este foro ni en ningún otro qué es lo que se debe hacer con respecto a la defensa y con respecto a
las investigaciones, pero sí tengo Claro. como ciudadano y como asambleísta electo y como miembro de una bancada la obligación de ponerme enfrente de la opinión pública y decir y pedir celeridad de estas investigaciones. No sea cosa, Nelson, que nos aparezcan ahora en la segunda vuelta con algún cuento chino, con falsos positivos para tratar de una u otra manera incidir en la votación, ¿no? Que podría pasar, Roberto. ¿Ustedes tienen de pronto Podría pasar. serias dudas de eso? Bueno, es obvio, Nelson, aquí Mm, en este país lamentablemente ha ocurrido algo que hace regresar a la década del 70, del ujú, 60, ¿no? Con, acuérdate tú, la Escuela de las Américas, ujú. con magnicidios, con asesinatos, con candidatos presidenciales que eventualmente generan conmoción y pueden virar Sí, o sí, sí. cambiar Ha pasado. la línea, digamos, de una victoria, de alguna tendencia, digámoslo así. Ujú, Lo vimos en Colombia en dos ocasiones, Nelson. Lo vimos en ujú, Colombia en dos ocasiones. Lo hemos visto en otras latitudes. Lo vimos en Chile, lo vimos en otras ujú, latitudes de Latinoamérica. Y eso era un manual de la Escuela de las Américas, ujú. acuérdate. Entonces, en ese sentido, no es que es la teoría de la conspiración, que estamos paranoicos con la teoría de la conspiración. Es Ya. un hecho que acabamos de vivir, ahora Ujú. poquito, ¿no? Y eso obviamente implica que tenemos que estar alerta, ¿no? Y se ha dado, Roberto, también pasó con ustedes la elección pasada con Rabascal y con Arauz. Pasó también el tema con el tema de la supuesta financiamiento del ELN, que hicieron hasta un teatro, vino el de Colombia y todo, y hasta la fecha yo veo resultados de eso, pero perjudicó muchísimo. En el tema que estábamos hablando sobre señor, el caso, porque no tanto es el nombre, sino el caso en sí que es realmente importante. ¿Qué suspicacias crea, Roberto, desde tu opinión, el tema del celular? Porque ha habido mucha cosa con el tema del celular. No se debe investigar, una fracción pide el celular, la otra, la esposa dice, ¿por qué? Incluso hasta parecería ser que le da hasta órdenes a fiscalía porque dice, no tiene por qué investigar. Roberto, es lo más lógico investigar el celular de quien es víctima para encontrar por lo menos indicios de quién haya estado por ahí conversando con él, digo. Inédito, Nelson, sospechoso, sí, intrigante y jocoso al mismo tiempo, porque veía a una señora, que entiendo ha sido esposa del señor Villavicencio, decía, ¿para qué quieren el celular si el celular no es el arma homicida? O Claro, sea, son cosas claro, que son risibles, ¿no? Pero en claro. todo caso, respetando la autonomía que tiene cada ciudadano y cada persona de expresar su criterio de lo que sea, creemos sinceramente que no es acorde con un proceso tan delicado, tan complejo, tan sensible, que ha generado una conmoción increíble en la Ujú, ciudadanía, y como tú decías, no precisamente porque se trata en la persona de ujú. Villavicencio como Sino tal, el hecho, sino porque obviamente un actor público, un actor político, ¿no? candidato. Genera un candidato, Ujú, genera conmoción social, Nelson. Yo ujú. creo que la fiscalía debe agotar todas las diligencias posibles para esclarecer este hecho. Por ejemplo, a mí me han llamado en dos ocasiones a rendir mi versión libre y Claro, claro. voluntaria. ¿Sí? Cómo fue eso? En el caso de intimidación, que fue, acuérdate, una denuncia que puso el señor Villavicencio en contra de 5 legisladores en funciones, ¿sí? La puso cuando éramos legisladores. Obviamente, una falacia de esa naturaleza no se le dio mayor importancia, mayor, digamos, peso, pero tomó relevancia cuando Con la lo muerte. asesinan al señor Villavicencio y el señor Zurita, de manera irresponsable, de manera temeraria, tomó esa denuncia y hizo unas declaraciones muy temerarias. Obviamente, la fiscal, con todo su derecho, al fin y al cabo, es la fiscal general de la Nación, insisto, titular de la acción penal, Ujú. llamó a las versiones, a las personas que estamos citados o nombrados en esa denuncia, yo fui a dar mi declaración libre voluntaria, ¿sí? Y eso está en indagación previa. Y también me llamaron para rendir mi versión libre voluntaria a la instrucción fiscal propiamente dicha por el asesinato del señor Villavicencio. Yo me he presentado, ¿Y eso por obviamente. qué, Roberto? O sea, nace de la fiscalía? Lo otro lo Bueno, entendemos. en realidad yo no soy parte procesal en esa investigación. Ya. Sin embargo, una abogada de la señora Saraus, entiendo, no recuerdo el nombre de esta abogada, había pedido la comparecencia de las personas que son nombradas en la otra denuncia Oh, que es ok, de ok. intimidación. Ok. Entonces yo en mi caso fui a rendir mi versión, no sé si los ex compañeros asambleístas han rendido su versión, pero en mi caso particular yo ya rendí mi versión. Sobre el tema que mencionábamos también de Luisa, anclando a todo esto,
no sé si te has dado cuenta, me imagino que sí, porque es muy evidente, Roberto, la poca importancia que le han dado al atentado de Luisa. Yo he visto reportes donde casi están haciendo ver como si Luisa está mintiendo, y en muchos otros reportes o reportajes hablan de el supuesto atentado, y a mí me escandaliza porque, y lo digo con mucho respeto a mi audiencia, cuando pasaba lo de Villavicencio, también en algún momento aquí la audiencia decía, no, es pura lámpara, y vea lo que pasó. O sea, yo no quiero decir que esto le pueda ocurrir, o puede que pase y no quisiera, con Luisa, pero me aterra cómo se trata de tapar porque, es que como es correísta, pues no importa. Nelson, coincido contigo. Es lamentable que los medios de comunicación tengan esa posición. Hoy leí ahora nota también prácticamente con un escándalo de envergadura internacional, una humareda que hubo en un evento con el señor Novoa. Sí. O sea, pero una cosa brutal, Que ¿no? O ya casi sea, lo mataban. así es, en todo caso, muy respetuoso, primero de la vida, ¿no? Ujú. Primero de la vida. O sea, aquí tenemos que ser muy cautelosos también en esbozar nuestros criterios más allá de nuestra posición política, ¿no? La vida, Nelson, para mí es de altísimo respeto de quien sea. Un político, una política, un ciudadano común, una persona humilde, un ciudadano de a pie, ¿sí? La vida hay que respetarla y por supuesto también el entorno de cada quien, ¿no? Bajo ese criterio yo creo que todo, todo indicio que pueda de una u otra manera oler Claro. a peligro por la vida de un ciudadano debe ser investigado. Lo mismo que pasa, Nelson, lamentablemente, en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, con violencia Ujú. en contra de la mujer. A veces las mujeres viven repitiendo y repitiendo a su entorno y a las autoridades que son agredidas. Y Y nadie hacen caso. lamentablemente reaccionan las autoridades cuando ya la persona está muerta, cuando esa señora está muerta. Ujú. Obviamente respetando o graficando las diferencias de las dos cosas que estoy hablando, Ujú. pero más o menos ocurre lo mismo. O sea, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que maten a una persona para que reaccione Ujú. la policía, para que reaccionen las autoridades, para que esa persona sea puesta dentro del programa de protección a testigos, Ujú. de víctimas y testigos, etcétera? Hay que reaccionar inmediatamente porque la escalada, Nelson, que estamos viviendo en este momento, es una escalada nunca vista pues, Sí. en Ecuador, una escalada de violencia. Ujú. Nelson, estuve en Esmeralda este fin de semana por un asunto particular, familiar. Y créeme que da pena. Ujú. Es terrible cómo algunos barrios de Esmeralda se han convertido en barrios fantasmas, Ujú. ¿sí? La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Esmeralda, hasta la última vez que conversamos estaba en 60, sí, Ujú. 63.3 recuerdo. Ahorita ¿saben cuánto está Nelson? En 80. Chuti. 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es una cosa No, ya esto terrible. es Aquí en de la zona locos. 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, tenemos un promedio de 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Durán es una zona invivible, es una zona de guerra. El alcalde de Durán, con todo su derecho, está pensando renunciar. Yo, Sí. obviamente, habría que entenderlo. Han Sí. matado ya varios funcionarios de esa alcaldía. En Ujú. Esmeraldas mismo, en la prefectura, hay permanentes atentados a lo largo y ancho del país. Léase Los Ríos, Quevedo, dentro de Los Ríos, léase Portoviejo, Manta. Aquí en Guayaquil, en varios cantones. Anoche, en Playa, en un Ujú. lugar que era relativamente tranquilo, sereno, unas balaceras, hay audios que están circulando, la gente aterrada. O sea, lo que estamos viviendo, Nelson, nunca en la historia del país habíamos vivido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, Ujú. Nelson, y aquí un llamado de atención a los ciudadanos, un llamado de atención a todo el Ecuador. O sea, reflexionemos el voto por dos, Claro. reflexionemos el voto. Necesitamos gente que tenga experiencia para trabajar con los males que más le aquejan al país, que son seguridad y empleo. Ujú. Esos son los males que más le aquejan, principalmente seguridad, Nelson, porque si no podemos ni siquiera proteger la vida de los ciudadanos, si no podemos proteger la vida de nuestro entorno familiar, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, ¿cómo podemos pensar en cualquier otra cosa si es lo primero que tenemos que proteger? Nelson, usted me ha escuchado hablar a veces de manera desesperada. Yo tengo un hijo de 8 años. Sí. Sí, creo que a todos los padres nos está pasando eso. Pobre chico, o sea, tiene que estar encerrado en la casa. Yo no puedo mandarlo a una plaza, a un parque, a una No. cancha a jugar, porque da terror. Ujú. Hijos mayores que van a la universidad, que van al trabajo, tengo que estar llamando a cada rato. Yo creo que a todos los padres nos pasa Ujú. eso, porque vivimos en una zozobra permanente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esa herramienta, con ese poder que tenemos los ciudadanos para votar? Pensar, razonar nuestro voto. ¿Vamos a entregarle el voto a un improvisado?
o vamos a entregarle el voto a un equipo de trabajo que pueda sacar adelante el país, que marque el rumbo, que marque hitos y que ya tenga la experiencia para poder enfrentar lo que estamos viviendo, Nelson. Roberto, y eso es una realidad, eso quiero yo recalcarlo porque a veces la gente, y bueno, hay que respetar, pero se vuelve como una especie de novelería el tema del candidato cuando se habla de elección, ¿no? Pero ya en mente fría, como se dice, pensando en un año y medio de gobierno, ¿qué es lo que necesitamos? Yo decía el otro día, en lógica, o sea, si nos vamos a sentar en lógica con todos los políticos, actores, sociedad, representantes de Cámara, la lógica nos indica que la presidenta debería ser Luisa González. En la lógica de la estructura, en la lógica de la gente, en la lógica de la experiencia, porque al menos Luisa y ustedes no van a tener eso de, ¿y ahora qué hago? Pues ya ustedes tienen la experiencia, tienen gente y estructura. En lógica, Luisa debería ser presidenta, pero obviamente sabemos que esto de acá es decisión, Roberto, es decisión de la gente. ¿Cómo lograr que el indeciso, porque están en manos de los indecisos, logren tener esa conciencia de que efectivamente la estructura cuenta mucho? No solamente el personaje, no solamente ver a Luisa, sino ver quién está detrás de Luisa. Incluso lo decía el Papa en una entrevista, que hay que ver quién está detrás de los candidatos. Yo le decía a la gente, y te pregunto, a ver, con Luisa no vamos a mentir a nadie, ustedes no han mentido. ¿Quién está detrás de Luisa? Rafael Correa, ustedes, la RC, o sea, no han sido, no hay mentiras ahí. ¿Quién está detrás de Noboa? No sabemos. Y esa es la gran pregunta. Sí sabemos quién está Ah, atrás de bueno, sí Noboa. sabemos, pero se pelean. Ya se están peleando los Moreno, Sabemos, los hermanos sabemos. Moreno. Así es, sabemos claramente quién está atrás de Noboa. Mira, Nelson, lo que tú manifiestas tiene un sentido, y perdóname abordarlo desde mi condición de padre de familia, ¿no? Mi condición de esposo, mi condición de líder de mi núcleo familiar. Yo creo que es pertinente siempre estar conversando y llamando la atención en la formación de nuestros hijos. Eventualmente los chicos, por la cantidad de información, por la penetración de una serie de herramientas, principalmente tecnológicas, comunicacionales, pueden sentirse atraídos, ¿no? Por alguna Claro. situación. Siempre es bueno sentarse a conversar. Mira, la franja etaria que podría un poco desviarse de este gran compromiso que tenemos como ciudadanos, ¿sí? De elegir bien, es la franja etaria que está entre los 16 y 25, 26 años. Esa Chútica. es la franja Esa etaria. es la que va Sí, esa a es la franja decidir. etaria que podría, de una u otra manera, dar una votación que podría inclinarse a un u otro candidato, ¿no? Perfecto. Ellos serían los que van a decidir, digamos. Por eso es muy importante tener un mensaje claro para ello. Yo creo que Luisa ha sido muy categórica, la Revolución Ciudadana a través de Luisa, su candidata, y de Andrés, por supuesto, muy categórica, por ejemplo, en ofrecer una posibilidad concreta, certera de empleo para los jóvenes, ¿no? Ujú. Y tirar abajo algunas barreras un poco producto de las taras de la sociedad, como pedirle experiencia a un joven que recién se graduó, o sea, Claro. ¿cómo es la El cosa con proyecto del eso? O primer sea, empleo. ¿quieres trabajar así, pero debes tener experiencia? ¿Cómo tengo experiencia si recién me estoy graduando? O sea, Ajá. no tiene sentido. O sea, derrumbar esas cosas es importante y darle certeza a los jóvenes. Y lo otro, hacer una especie de alianza estratégica con la empresa privada para que la empresa privada tenga una serie de beneficios para que pueda contratar a jóvenes. Eso, y por supuesto el aporte del Estado. Luis ha sido muy categórica también, ¿no? Ujú. El Estado pagará la mitad del sueldo de estos jóvenes que tengan su primer empleo. Esas son cosas importantes, ¿no? Ujú. Claras, que dan certeza para que estos jóvenes también entiendan. Y lo otro que quiero decir, Nelson, yo confío, sinceramente, por los recorridos que hacemos en territorio y por supuesto también con encuestas que tenemos, que estamos adelante en esta ley electoral. ¿Manejan esos números, Roberto? Por supuesto. Sin embargo, no Cuéntanos. hay que confiarse, Claro. Nelson, no hay que confiarse, porque bien lo hemos analizado con expertos. Una encuesta es la radiografía, la foto de un momento específico de la sociedad. Esos Ujú. momentos pueden cambiar. Sí, sí, sí. Entonces, bajo ese esquema, tenemos que estar permanentemente conversando. Por eso el ejemplo que te pongo del padre de familia, que debe sentarse con sus hijos, que debe Ujú. sentarse en su entorno familiar y decirles, ¿no? Oye, ¿tú qué vas a hacer en la vida? ¿Cómo están tus temas? ¿Cómo vas en la universidad? Sentarse hasta con el más pequeño, ¿cómo te fue hoy día en la escuela? Porque hay que siempre estarlo orientando, porque la información llega por todos lados. Sí. Y si no le das la orientación adecuada a tu entorno familiar, haciendo una analogía, ¿no? Del entorno familiar versus
el entorno en un país, una analogía a la final no muy adecuada, pero quiero poner este ejemplo que se me viene a la mente, es muy posible que ese rango etario, que generalmente puede sentirse atraído, deslumbrado por alguna situación, eventualmente pueda cometer un error, ¿no? Ujú. Y ese error nos pueda pasar factura, no solamente a quienes lo cometieron, sino a todos, Nelson. Claro, ese Estamos es el dato. esperando un nuevo periodo como aquel que teníamos enfrente a una persona que decía que en 100 minutos iba a arreglar todos los problemas del país. Pasaron 2 años y tuvo que salir por la puerta trasera, Ujú. ¿sí? Todos los problemas que tenemos actualmente en cuestiones de inseguridad, y yo en esto quiero ser categórico y lo digo con la experiencia que tuve como gobernador, Nelson, son producto de la falta de liderazgo de un ejecutivo que, teniendo un cuerpo normativo que puede ser perfectible, no ejecutó a tiempo esos planes, una política pública en seguridad, y tenemos este desbarajuste. Un ejecutivo que comenzó a desmantelar la institucionalidad del Estado en toda esta área de seguridad, empezando por Lenín Moreno y terminando con Guillermo Lazo, y que luego trataron de regresar a una Claro, institucionalidad que así había dado resultados, pero ya era tarde ya era porque tarde. se había degenerado No el lo supieron auge de hacer la también. delincuencia, estaba prácticamente ya imparable, ya era tarde. Entonces hay que recuperar, Nelson, el tejido social. ¿Y cómo se recupera el tejido social? Primero, Nelson, no sé si usted me habrá escuchado hablar de esta Ujú. teoría, ¿sí? El tejido social se recupera primero con liderazgo, Nelson. Con liderazgo. Decisión de usar Necesitamos, el presupuesto, Roberto. pero por supuesto, Porque pues, el Nelson, ¿cómo es 8% han aplicado. posible? Nelson, mira, esto cuando yo lo digo parece que fuera mentira, pero están los datos, están las cifras. Solo en el 2022 se usó solamente el 8% del presupuesto asignado para la policía. Dios mío. ¿Usted puede creer eso, Nelson? Vimos de manera jocosa un ministro de coordinador de seguridad, secretario que le habían puesto, ¿sí? Que decía que los chalecos antibalas se estaban comprando, que ya se estaban comprando, que no era tan fácil, que no era, o sea, que Dios no se mío, podía 2 declarar en años. emergencia. ¿Qué más emergencia se necesita que la gente está muriendo para, de una u otra manera, sí, tomar el toro por los cuernos y decir, a ver, se compra esto bajo mi responsabilidad porque los ciudadanos están Es que eso no padeciendo? quieren ellos, no quieren esa responsabilidad, Roberto. Obvio, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, si no hay liderazgo, ¿sí? Si no hay, es difícil que el entorno, inclusive, que está de una u otra manera transitoriamente en un gobierno, asuma responsabilidades. Vamos un poquito más adelante, Nelson. Diferenciar, ¿no? Gráficamente, lo que es delincuencia común, que se ataca con mejoramiento en los sectores populares, mejoramiento en educación, mejoramiento en salud, accesos a servicios básicos, mejoramiento en el bienestar de esas personas que eventualmente no les llega la obra Ujú. pública, que están desesperadas, que no tienen empleo. Yo he dicho esto en varias ocasiones, obviamente con las distancias del caso. Posiblemente el niño sicario de 11 años, su primer delito fue fue robar por hambre, ¿no? Ese fue su primer delito, Por posiblemente. necesidad, sí. Posiblemente. Pero eso es producto de la falta de oportunidades, la falta de acceso a todo que tiene esta clase social, ¿no? Y luego, lo otro, que hay que darle el principal enfoque por la escalada en que estamos ahorita, es la delincuencia organizada. Esa delincuencia organizada se ataca con inteligencia, mejorando las capacidades de la policía, mejorando las capacidades de las unidades especiales de la policía, comprando equipamiento táctico, policías con entrenamiento, ¿sí? Con pistolas, chalecos antibalas, vehículos, ¿sí? Y mejorando las capacidades de inteligencia de la policía para que la policía pueda hacer escuchas y, por supuesto, teniendo esta articulación, aquí quiero detenerme un Ujú. poquito, con los otros entes que son parte de los operadores en justicia, fiscalía, Claro. jueces, ¿sí? Porque debe sentarse a la gente a Están poder peleándose. coordinar cosas, Nelson, porque si no son esfuerzos aislados donde es muy difícil concretar en acciones, digamos que de mayor Roberto, sentido. ese liderazgo que me interesa mucho tiene que ver sin necesidad de que la gente, porque aquí estamos en un país de locos, si un presidente, Luisa, dice quiero conversar con la función judicial y fiscalía para articular, ya le quiere meter las manos a la justicia y a la fiscalía. Pero ese liderazgo debe ir por ahí, Roberto, porque hoy vemos una fiscalía que se está peleando con la judicatura con la fiscalía, quieren bajárselo al Consejo de Participación Ciudadana, un relajo institucional, por un lado. Y por otro lado, Roberto, también señalar que cuando mencionabas el tema de los presupuestos y la plata que generalmente se tiene que usar y no se hace, es
también parte del liderazgo. Yo quisiera que me cuentes un poquito, llegando la oportunidad, si esto es lo que se tiene que hacer, es decir, tomar el liderazgo para guiar a las otras instituciones, a pesar de que vayan a mencionar que quieren meter la mano a las otras instituciones, pero tiene que hacerse, reunirse por lo menos. Nelson, si usted revisa la historia de cualquier país, si usted revisa la historia de cualquier familia, mire lo que estoy diciendo, ¿sí? Familia que eventualmente llega a niveles de progreso importantes, países que llegan eventualmente a niveles de progreso importantes. Usted no va a encontrar ningún proceso de desarrollo, ¿sí? Eficaz, eficiente, sin liderazgo. Es imposible. Se requiere liderazgo en la familia, se requiere liderazgo en las sociedades, se requiere liderazgo en los países. ¿Sí? Eso genera hacia abajo lo que se llama la cohesión social. El tejido social tiene que estar de una u otra manera entrelazado para que haya respaldo, que cada quien haga su trabajo dentro de su marco de acción, dentro de su marco de competencia, pero debe haber un liderazgo. Imagínense usted, yo siempre he puesto como ejemplo los consejos de seguridad provincial, que fueron un ensayo, ¿sí?, muy interesante, que dio muy buenos resultados en Nelson, en la época cuando yo fui gobernador en la provincia de Guay. Creamos estos consejos de seguridad provincial, que básicamente era un cuerpo colegiado donde estábamos sentadas las más altas autoridades de la provincia, claro, encabezadas por el gobernador. Estaba un representante del prefecto, estaba un representante del Consejo de la Judicatura, un representante de la Corte Suprema de Justicia Provincial, estaba un representante de la Fiscalía, en la persona del fiscal provincial, ¿sí? Estaban Fuerzas Armadas, representante de Fuerzas Armadas, estaba Policía, estaba un representante del Ministerio de Justicia, lo que ahora es SNAI, que no sirve para nada. El SNAI es un desastre, ¿no? Lo último que ha pasado en SNAI, que han hecho un video. Entonces, eso es lo que está circulando ahorita. O sea, yo, honestamente, con todo cariño y con todo respeto a las personas que manejan, sinceramente, es muy delicado lo que está pasando en el SNAI. Y en esa mesa, estimado Nelson, cuando ocurría algún hecho que generaba conmoción, más los hechos regulares, porque la delincuencia siempre ha habido y siempre habrá. Lo que hay que hacer es bajar los índices delincuenciales, bajarlo al mínimo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo lógico, ¿no? No se puede tampoco pensar que nadie va a robarse un celular o alguna cosa. Claro, o sea, no van a eliminarlo por completo. País, por eso. Ojalá que viviéramos en un país así, pero eso no existe, eso es una utopía. Lo que se debe hacer es bajar al máximo esos índices delincuenciales. Si aparecía algún hecho que generaba conmoción, en ese rato, en ese momento, si por ejemplo el fiscal le echaba la culpa a un juez, estando el Consejo de la Judicatura y estando el presidente de la Corte de Justicia, en ese mismo momento se arreglaba el tema. ¿Sí? Si el juez le echaba la culpa a algún fiscal, en ese mismo momento se arreglaba el tema. Porque estamos todos sentados en la mesa. Claro. Nelson, lo más importante, esto es muy importante, ¿sí? La rendición de cuentas. Luego de esa reunión que teníamos las más altas autoridades, ¿no?, con todos los registros, contrastando información estadística. Yo tenía un observatorio de seguridad ciudadana que contrastaba el comportamiento del delito con el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es un esquema estadístico que maneja la policía. Está basado en el semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Dependiendo de los colores, uno se daba cuenta en dónde había problemas delincuenciales. Contrastado y cruzado con el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que también manejaba esquema muy parecido, pero era un esquema que respondía más a la gobernación y contrastaba con la estadística de la policía. Okay. Entonces usted veía ahí que era más difícil marearse, pues, ¿no? Y ese esquema nos ayudó mucho. Cuando terminaba esa reunión, dábamos una rueda de prensa con los medios de comunicación, que no era básicamente una rueda de prensa, era una rendición de cuentas semanal de lo que estaba pasando en la provincia. Y con todos ahí presentes. Con todos ahí. Entonces, créame, el esquema funcionó. Aparte que también se había generado en el gobierno de Rafael una institucionalidad y una coordinación con los elementos como operadores de justicia que motivaba, mejoraba la condición y la respuesta inmediata en delitos. Por ejemplo, ¿no?, las personas encargadas de los distritos, acuérdense, estaban distribuidos o más bien diagramados en los sectores, en las provincias, en las ciudades, los distritos. Cada distrito estaba a cargo de un oficial de policía. Ese oficial de policía, para poder ascender, necesitaba tener controlado su distrito desde el punto de vista delincuencial, si no, no era considerado su ascenso. Entonces había mucha más, digamos, concurrencia de actores, ¿sí? Y por supuesto respaldo, ¿no? Teníamos un respaldo, una articulación permanente con jueces y fiscales, porque esto es un todo. Claro, eso es lo importante.
haga su trabajo, Nelson. Claro. Si el fiscal no lo hace o el juez no lo hace, Eh, todos eh, tenemos que hacer nuestro trabajo. y, ¿Y cómo uno puede verificar eso? Cuando ajá. todos estamos sentados en una misma mesa. Roberto, y otro temita que es importante y ojalá que ustedes ya con la asamblea, aunque la verdad que es muy poco tiempo, 2 consultas para el próximo gobierno. ¿Cuánto chance debería tener o margen el nuevo gobierno tomando en cuenta para tener un resultado, tomando en cuenta que apenas son año y medio? Primera consulta en temas de seguridad. Y la segunda, Roberto, desde la asamblea también con tan poco tiempo, ¿cómo hacemos para que el castigo para los GDO, no la delincuencia común, porque estoy de acuerdo que debe haber inversión, debe haber trabajo para este sector y rescatar y que el Estado entre? Pero para los GDO, porque ahora, Roberto, ya tenemos sigla, pues no, ya ha sido tanto, si se metieron tanto en nuestra sociedad que ahora son GDO, Grupo de Delincuencia Organizada. Así es esto. Para que el castigo sea representativo, ¿por qué te pregunto esto? Porque ya para los GDO ir a la cárcel ya no es castigo. Ya vimos lo de Fito, que se regresó por alguna situación extraña del propio gobierno. Ya no es castigo, ya llegan a la cárcel, estamos en mi onda, más bien díganme a qué pabellón voy y a quién pertenezco. Ya no hay miedo, pues, Roberto. ¿Cómo cambiamos eso? Mira, Nelson, siempre es pertinente hacer observación y revisión de los cuerpos normativos, siempre. O sea, Ya. ¿por qué? Porque las sociedades son cambiantes, ¿no? Hay una dialéctica de la naturaleza que implica que la sociedad va variando, va cambiando, los delitos van mutando y por supuesto también estos grupos van mutando. O sea, siempre es pertinente estar revisando los cuerpos normativos y los cuerpos normativos son perfectibles. Particularmente te digo, ¿sí? Particularmente te digo, no precisamente penas más altas aguantan el delito. Ya. No precisamente, no es así. Aquí hay todo un trabajo de sociólogos, de investigadores que llegan a la misma conclusión. ¿Por qué te digo esto? Porque si fuera así, en países donde hay pena de muerte, no hubiera delito. Claro, estuviera el Nadie miedo de quiere que me van a morirse. matar. Nadie quiere morirse. Es Ah, decir, son otros factores que hacen que las sociedades ok. logren niveles, digámoslo así, aceptables de delincuencia, ¿no? Y que estos estamentos estén controlados, porque delincuencia cero tampoco hay, eso es imposible, ¿no? Ujú. Entonces, bajo ese esquema, yo no creo que mayores penas aguanten el delito. Ya. Lo que aguanta el delito, estimado Nelson y estimados ciudadanos, es que haya la cohesión social suficiente, con un liderazgo suficiente para poder tener control en esto. Con esa cohesión social, cada ente, cada persona, cada grupo, cada institución hace el trabajo que le corresponde. Primero porque se siente respaldado. Segundo porque se genera empatía entre estas instituciones. Y tercero porque todos estamos inmersos, ¿sí?, en defender la vida. ¿A quién no le interesa defender la vida? Ujú. Entonces, bajo ese criterio, yo sí me quedaría con el modelo de la cohesión social, con un liderazgo, con una institucionalidad fuerte, ¿sí?, con presupuestos asignados y que se gasten, Y que se que use, se claro. usen, ¿sí? Y por supuesto con una visión y una política pública que implique ir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. Roberto, gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros en este espacio para comentar, analizar y esperar que obviamente la gente tome su decisión. Me despido de ti con esta última consulta. Me preocupa el hecho de que mencionabas al principio alguna artimaña que puedan crear e inventar para bajarse la candidatura, porque ya hemos visto que son capaces de todo. Las dudas que tienen sobre eso, lo que podría ocurrir, y con eso pues nos despedimos, Roberto, y tus palabras finales. Te lo repito, Nelson, lo vimos en la primera vuelta. O sea, a mí no me sorprende que creen falsos positivos, no Ok. me sorprende que se inventen cosas, no me sorprende que intenten de una u otra manera torcer la voluntad, sí, digamos, del pueblo en función de crear escándalos ficticios. O sea, eso es más que obvio que pueda pasar. Ujú. Yo creo que cualquier persona que venga leyendo la política y el accionar de la política en estos últimos años, obviamente estaría de acuerdo conmigo con lo que te estoy diciendo. Ujú. Esto no es venta de humo, ¿no? Esto es una posibilidad real existente Ujú. en esta ley política, ¿no? Ojalá que no. Roberto, gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, Nelson. Que tengas buen día.